Bueno, dice que vino Daniel y lo tocó y le anunció, ¿no?, ciertas cosas. Vamos a leerla ahora. Dice que lo tocó a la hora del sacrificio. E hízome entender y habló conmigo y dijo: Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. Al principio de tus ruegos salió la palabra y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseo. Entiende pues la palabra y entiende la visión. Bueno, vamos a tomar esta partecita para esto de orar por la paz de Jerusalén, ¿verdad? Vamos a hablar. Nosotros nunca pensemos que no nos está escuchando el Señor, nos está escuchando y lleva esa paz espiritual al pueblo de Israel, esa paz de esperanza, esa paz de la profecía, de las promesas, esa paz espiritual también tiene el pueblo. Pero también hay otras fuerzas que no permiten que esa paz llegue de manera completa. Nuestro ruego el Señor los escucha y llegado el momento va a llegar la paz y va a llegar la respuesta del Señor. Después dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Tornarás a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario con inundación, será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Bueno, estos tiempos más o menos, y les digo por qué más o menos, porque los historiadores no son precisos, ¿sí? Algunos dicen que el reinado de Jerjes fue hasta un tiempo, otros dicen que no. Hay uno solo que dice y avala la teoría que desde que sale Nehemías con cartas, otros toman desde Esdras, fueron juntos en realidad, salieron de 2 lados diferentes. Y cuando pasa todo esto, hay un tiempo hasta que muere el Mesías, 70 semanas. ¿Cuántos? No, 69 semanas. ¿Cuánto tiempo es? 400, ¿cuántos años? ¿Alguno tiene calculadora, no? ¿Tienen teléfono? Ahí viene. 483. Y se cumplen las primeras 69 semanas. Vamos a seguir leyendo. ¿Por qué digo esto? Porque dice: y después de estas 62 semanas se quitará la vida al Mesías y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Bueno, yo sé que acá, y les voy a pedir al que tenga otra opinión, que no la diga. No, que no la diga ahora, que después lo debatimos. Pero vamos a esto. El Señor apartó una semana porque después de las 69 muere el Mesías. Y el pacto, y ahora vamos a ser sinceros, ¿se confirmó con muchos? ¿El pacto del Señor fue confirmado? ¿Existe una confirmación del pacto del Señor primero? En el capítulo 31, que siempre leemos nosotros del profeta Jeremías, 31, que dice: vienen días en que haré un pacto con la casa de Israel, no como el día que lo saqué de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Del primer pacto habla que fue en un día, en un momento, y del otro dice que fue en días. El segundo pacto con la casa de Israel no lo hace como cuando salió de la tierra de Egipto, de una sola vez. ¿Qué pasó cuando hace el pacto con el pueblo? Que ellos aceptan cumplir la ley en el monte Sinaí, y dicen: así haremos. Y el pueblo de Israel no dijo eso cuando se derramó la sangre de Cristo.
La sangre se derramó, el pacto se propuso, pero no lo aceptaron, no se confirmó. Eso tiene otro tiempo para que pase. Está apartada esta semana. ¿Y por qué? Muchos decimos, no, porque Jesús murió a mitad de semana, entonces, no, pero entonces sería la semana 70 y no la 69. Y otra cosa, dice que al final se va a derramar lo determinado sobre la ciudad asolada, cuando todo esto pase. Y entonces si esto hubiese pasado y se hubiese cumplido por completo esta profecía, entonces se tendría que derramar lo determinado. Y vamos a ver lo determinado. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación, concluir el pecado, expiar la iniquidad y para traer la justicia de los siglos. Y vamos ahí a ese punto. ¿La justicia de los siglos cuál será? ¿Será la ley de Dios? ¿Serán los mandamientos de Dios? Yo creo que sí, porque la Escritura nos enseña eso. Entonces, estas cosas se derramaron sobre la santa ciudad ya y sobre su pueblo. ¿O el pueblo todavía sigue, porque vamos a ser sinceros, sigue en pecado? El hermano nos contaba que en este día sagrado había una fiesta que no tenía nada que ver con la ley de Dios. Entonces, en la ciudad, en el pueblo, todavía hay pecado. Entonces todavía no se cumplió. No sé, pero ¿qué pasa en el gobierno de paz? En el gobierno de paz dice que las campanillas de los caballos dirán santidad a Jehová. En el gobierno de paz nadie hará mal en mi santo monte. En el gobierno de paz, o sea, cuando esta palabra se cumpla, ¿qué comienza? El gobierno de paz. Cuando esta palabra sea cumplida por completo, porque se cumplió hasta la muerte del Señor, va a venir la paz a esa tierra, se va a instituir la ley de Dios como única ley en Israel, porque no es la única ley en Israel, Si bien se lleva adelante porque hay sábados y todos cierran, pero hay ciudades y lugares donde no se practica la ley de Dios. Entonces falta una semana. Creo que es la que hablaron de Armagedón, ¿verdad? Hablaron de Armagedón, hablaron de 3 años y medio, ¿puede ser que hayan hablado de Armagedón o algo parecido? ¿No hablaron de eso? No se acuerdan, ¿o sí? Bueno, vamos a ir nosotros, vamos a ir al libro de Apocalipsis, el capítulo 11. ¿Qué tiene que acontecer antes del gobierno de paz? Eso sí lo hablaron. En la venida del Espíritu de Dios, sí. Lo hablaron eso, ¿no? Pero por eso, porque a veces no tenemos los mismos lineamientos, tenemos las mismas ideas, pero no alineamos las cosas de la misma forma. Para que esté el gobierno de paz tiene que estar el Espíritu de Dios, ¿verdad? No podría sin el Espíritu de Dios y el conocimiento de Jesús que haya paz completa. La paz de la que habla la promesa, no la paz de estos tiempos. Yo también estoy en paz, pero también estoy en guerra. ¿Sí? Entonces, vamos al capítulo 11. El capítulo 11 y el libro de Apocalipsis tiene también algo especial. Y otra vez volvemos al pasaje que habíamos hablado primero. Creo que no lo leí completo. Línea sobre línea, hablamos renglón sobre renglón. Hablamos de como los tartamudos. Bueno, ¿cómo habla el tartamudo? Arranca, vuelve atrás, vuelve a arrancar para decir lo mismo. Lo que iba a decir de una vez, lo dice, vuelve y arranca otra vez y llega al final de la palabra. Las profecías están escritas de esa forma. Nos habla del gobierno de paz, hace un parate y después nos vuelve a hablar de lo mismo y frena y va para atrás y vuelve a hablar de lo mismo. Porque no hay un montón de tiempos. Hay tiempos cortos y tiempos ya establecidos por Dios, pero se cuentan de una vez y de otra. Y otra cosa más para leer profecía que por ahí les puede servir.
Nosotros abrimos el libro así, ¿verdad? Y leemos hacia este lado. El pueblo judío lo abre así y lee hacia este lado. Muchas de las profecías están al revés. Comienzan por el día del Señor y terminan en la venida del Espíritu. Cosas que el Señor hace para ¿qué? Son dichos oscuros. Son cosas difíciles de entender. Y para entender las cosas difíciles tenemos que ir al pueblo de Israel. Como ellos escriben al revés que nosotros, como ellos ven las cosas desde otro punto de vista y empezar a entender diferente este sagrado libro en ese aspecto, ¿sí? Después vamos a leer la profecía de Zacarías y se van a dar cuenta que empieza hablando de la venida de Cristo y termina hablando del gobierno de paz y de los que suben a celebrar las fiestas. Van a ver que está escrito al revés. Después pueden ver los ay del Apocalipsis, están escritos al revés. El último ay, el tercer ay es la que desciende Satanás a la tierra. ¿Y ese es el último ay o eso ahí comenzó todo? El último relatado en el libro es ese. Y el segundo es este. Capítulo 11. Dice, y me fue dada una caña semejante a una vara, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Bueno, primero que hay un templo acá en esta visión. ¿Vi? Hay un templo, ¿sí? Después dice, y a los que adoran en él. Y echa fuera el patio que está fuera del templo y no lo midas, porque es dado a los gentiles, y hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? Bueno, entonces tienen 3 años y medio. Dice, y daré a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de saco. ¿Cuánto es 1260 días? 3 años y medio también. Son 3 años y medio, parece que fueran compartidos, ¿verdad? Parece que hay 2 profetas, 2 testigos, dice, ¿no? Dice, estas son las 2 olivas y los 2 candeleros que están delante del Dios de la tierra, y si alguno les quisiera dañar, sale fuego de su boca, de la boca de ellos, y devora a sus enemigos, y si alguno quisiera hacer daño, es necesario que él así sea muerto. Estos tienen potestad de cerrar el cielo y que no llueva en los días de su profecía. Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren. Y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Entonces tienen para dar testimonio 3 años y medio y entonces sube la bestia del abismo y los mata, ¿verdad? Hasta ahí viene el relato más o menos. Tiene que pasar algo que seguramente eso sí lo vieron, porque eso no me acuerdo bien que lo vieron, que habla de que 3 años y medio se sienta uno en el lugar de Dios, ¿verdad? Eso sí lo vieron. Bueno, vamos a seguir con el relato, dice, y sus cuerpos serán echados en las plazas de la grande ciudad que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿A qué ciudad hace referencia? Doloroso también, ¿eh? Pero ya lo había hecho el profeta Isaías eso, ¿eh? El profeta Isaías ya había dicho, príncipes de Sodoma, príncipes de Gomorra, le dijo a los reyes de Israel. Lo dice porque el Gólgota, ¿dónde está? ¿Está en Jerusalén? ¿Ahí fue crucificado el Señor en Jerusalén? Dice así, dice, donde también nuestro Señor fue crucificado, y los de los linajes de los pueblos y de las lenguas y de los gentiles verán los cuerpos de ellos por 3 días y medio y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en sepulcro. Y los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán dones los unos a los otros, porque estos 2 profetas han atormentado a los que moran en la tierra. Después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos y se alzaron sobre sus pies, y vino gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que decía, subid acá, y subieron al cielo, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora fue
en aquella hora fue hecho gran temblor de tierra, y la 10ª parte de la ciudad cayó, y fueron muertos en el temblor de tierra en número de 7.000 hombres. Y los demás fueron espantados y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay es pasado, he aquí el tercer ay vendrá presto. ¿Qué pasó acá? No permitían que estos 2 testigos sean enterrados. ¿Por qué? ¿Qué pasó cuando el Señor fue sepultado? Dice que fue sepultado y después se corrió el rumor de que habían robado su cuerpo. Y estos 2 testigos del Señor tienen, fíjense, están catalogados igual que los discípulos. A los discípulos les dijo que ellos iban a ser sus testigos en toda Samaria, en toda Judea, ¿verdad? De lo que ellos predicaban, la resurrección de Cristo, la resurrección de los muertos. Entonces no fueron enterrados para que no se crea a la predicación de estos 2 testigos, que es la misma predicación nuestra, la resurrección. Pero después de 3 días y medio, dice que el espíritu de vida entra en ellos y vuelven a vivir. Y todos dice que se espantaron y dieron gloria a Dios. Pasó la tribulación en ese momento. El segundo ay. El primer ay fue cuando el Señor, ahora lo vamos a hablar no como está escrito, sino como pasó en el mundo. El primer ay es cuando desciende Satanás a la tierra, cuando no hay más lugar en el cielo, y entonces hay de los moradores de la tierra porque ha descendido sabiendo que le queda poco tiempo. Ahora el segundo ay es este. ¿Qué tendrá que ver? ¿Por qué es ay? Porque después de esto no hay más oportunidad. Después de este acontecimiento se termina la gracia hacia los pueblos. Han pasado y ha terminado la última semana. Y entonces, por intermedio del Señor, viene la paz a su ciudad y a su pueblo. Vienen todas estas cosas. Porque estos 2 testigos, para que ellos profeticen, ¿qué tendrían que tener antes que eso? Tendrían que haber recibido el Espíritu de Dios, ¿verdad? Porque ¿cómo profetizarían si no? Profetizaban la resurrección de Cristo, son mis testigos. Entonces vemos que esta semana es el comienzo. Y ahora vamos a hacer algo, esto lo hemos visto con varios hermanos, esto yo lo voy a decir, si le voy a ser sincero, esto yo lo hablé con los hermanos de acá para poder presentarlo, con los hermanos del ministerio. En otra oportunidad lo presenté en un culto. Pueden estar no de acuerdo algunos, pero es lo que yo creo que el Señor nos enseña a través de su palabra y nos enseñó a través de nuestros hermanos antiguos. Faltaría el pizarrón, pero bueno, no está. Pero lo podemos hacer mentalmente, capaz que alguno se anima a dibujarlo en su hoja. ¿Sí? El profeta Oseas, capítulo 6 del profeta Oseas, nos habla de algo muy importante. Vamos a mirarlo. Si alguno lo tiene y lo quiere leer, porque yo ya estoy medio cansado. Pasó mucho tiempo, ¿verdad? ¿Están cansados? ¿Están cansados? Si están cansados, dejamos. Y podemos hacerlo mucho más breve. Pero si hablamos de Oseas en el capítulo 6, es algo que, por eso, que acá es donde nosotros tenemos que aceptar el legado. Y tenemos que ser realmente, ¿cómo se puede explicar? Humildes. Escuchamos una alabanza que hablaba hoy de las plagas, ¿no? Querido hermano, conoce el tiempo, viene la hora de redención. ¿Lo podríamos decir nosotros ahora? Porque lo hemos y estamos viendo cosas y vimos que Israel... Pero lo hizo otro hermano que antes ya sabía esto y que nos acercó a nosotros este trabajo. Hermano de acá, de la iglesia, no de otras doctrinas. Dice así, capítulo 6. Venid y volvámonos a Jehová, que Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, darános vida después de 2 días, y al tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos a conocer a Jehová, como el alba está aparejada a su salida,
y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Esos 2 días que nos enseñaban los hermanos son 2 días mileniales. ¿Por qué? Nosotros sabemos que está hecha la creación en 7 días. El 7º día es el día sábado, ¿no? Vamos a ver, esto es algo muy general y no vamos a ser exactos. Yo lo puedo creer así, ustedes no lo pueden creer así, eso es indistinto. Son solamente parámetros para que nosotros sepamos dónde estamos parados. El 7º milenio, cuando se dé comienzo al 7º milenio, vamos a estar en el año 6000. Es así matemáticamente, ¿no? Aunque no parezca porque no decimos 7000, es 6000. El 6001 le pertenece al 7º milenio, ¿verdad? Entonces, sabemos que es así. Y sabemos que la creación de Dios, bajo las alegorías de Dios, cada milenio tiene algo importante. Cada milenio que ha transcurrido en la vida tiene algo importante, como cada día de la creación. En el principio creó Dios la luz, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo que la luz es Cristo, estamos de acuerdo. No sé si creó a Dios, pero sí se desprendió de Él. Eso ya son cosas mucho más profundas en las que no me quiero meter. Pero tenemos una punta por ese lado. Sabemos que al 4º día Dios creó el sol, y la luna, y las estrellas. Le dio forma física a la luz, ¿verdad? En el 4º día de la creación. Así también en el 4º milenio, en el año 3760, le dio forma física a la luz, a Jesús, porque en ese año vino el Señor. Entonces vemos que los milenios tienen que ver con los acontecimientos que nos pasan. En el 2º día, el Señor, ¿qué creó? La expansión, ¿verdad? Creó la expansión, el 2º día. ¿El cielo? Y entonces, ¿qué pasa? Se genera una expansión y a la expansión llamó cielo. Y el cielo hace referencia a lo espiritual. En el 2º milenio, en el 1948, nace Abraham, padre de la fe de lo espiritual. No es cualquier cosa, es cosas que son necesarias que las podamos ver de esa manera. Tienen que ver en relación cada día con lo que nos sucede. El 6º día, ahora estamos en el 6º día, milenial. Es verdad, ¿no? Estamos en el 6º día. Ya al fin, está terminando, queda muy poquito. Quedan 200, ¿cuánto? Alguien que haga la cuenta rápido, porque para eso son rápidos, ¿no? 216. Qué rápido que es. 216, ¿viste? Entonces nos quedan 216 años para que se termine el 6º milenio. ¿Qué vendría a ser el día viernes? Y no es casualidad que el día viernes es un día por orden espiritual también, porque es el día en que el Señor sopló su espíritu sobre el hombre y vivió. Este último tiempo relata la Escritura y dice, al atardecer habrá gran luz. Está decayendo este último día, pero viene una gran luz, la luz del conocimiento espiritual. Una luz que a nosotros nos alcanzó unas generaciones atrás con nuestros abuelos, con otras personas, pero que va a alcanzar al mundo de manera muy grande en este último tiempo. ¿Sí? Entonces vamos por los parámetros que íbamos a decir. 2 días sin la vida podemos interpretar y por eso tenemos que pensarlo bien y armar un concepto para poder utilizar la información solo como información y no como una verdad total. 2 días que el pueblo de Israel está sin la vida. Dice, después de 2 días darános vida. Podemos decir, darános más vida también. Depende. Después de 2 días darános más vida. El espíritu, la palabra es espíritu y es vida. Jesús era el camino, la verdad y la vida. El conocimiento de Cristo es el que tiene que volver al pueblo. Después de 2 días, vamos a contar. Esta era comienza desde el 0, ¿no? Y la muerte de Cristo ocurrió en el año 33, porque comienza desde que nació Jesús. Desde que nace Jesús se empieza a contar, es el año 0. Al año 33 de nuestra era muere Jesús. Del 33 al 1033 hay un día. Del 1033 al 2033 hay 2 días. ¿No? Más o menos así, siguiendo un análisis lógico o algo también como parámetros. Hasta ahí llegamos. 2 días se cumplen en el año 33.
Hagamos de cuenta, vamos a leer el capítulo de Cantar de los Cantares, vamos a leer. Hasta ahí vamos bien, ¿no? De un lado hacia el otro, desde el principio hacia el fin. Y en esto primero habíamos leído siglo de siglo, no nos queda bien claro cuánto tiempo es el tiempo del gobierno de paz. Yo sé que hay hermanos que aún se afianzan mucho más en que son 200 años, pero vamos a contar acá lo que nos dice este hombre que era muy sabio. Dice así, capítulo 8, versículo 11. Salomón tuvo una viña en Baal-Hamón, la cual entregó a guardas, cada uno de los cuales debía traer 1000 monedas de plata por su fruto. Mi viña, que es mía, está delante de mí. Las 1000 serán tuyas, oh Salomón, y 200 de los que guardan su fruto. 1000 monedas de plata para Salomón. ¿La viña de quién era? Salomón hace figura del rey, de reyes, de Jesús. La viña es de Dios. La viña es de Dios. Y 1000 de esas monedas de plata por el producto, y las viñas dan una vez al año, tengo entendido yo. No sé si serán todas así, pero algo así es. Por su fruto, 1000 monedas. Referencia de los 1000 años del reinado de Cristo. Y 200 para los que, dice, y 200 de los que guardan su fruto. Entonces ahí nosotros, sabiendo que la plata, como habíamos leído antes, nos hace referencia al tiempo de la vida, podemos entender que estas monedas de plata también hacen referencia al tiempo, porque los proverbios están escritos para que nosotros podamos comprender los dichos oscuros, los tiempos que otras personas no pueden comprender. Pongámosles que no sean, pero pongámosles que sí, que sean 200 años, ¿sí? Yo para mí, si ustedes me preguntan a mí, yo creo que sí, Yo creo que son 200 años de paz. Pongamos hipotéticamente, podemos jugar con ese verso que dice que nadie sabe el día ni la hora. Podemos hacerlo. Nadie sabe el día exactamente, pero sabemos que son 1000 años y que tiene que ser el 7º milenio. Si ya venimos viendo que en cada milenio van sucediendo cosas importantes y en el 7º día el Señor reposó y le queda un reposo al pueblo de Israel, que es el reino milenial. Entonces nos planteamos 200 años para acá, recortemos. 200 años para acá, 5.800, ¿verdad? ¿Cuánto estamos del 5.800? Falta poquito. 16 años, entonces según dijo el hermano, 216, nos quedan 16 años, ¿verdad? Ahora vamos otra vez al parámetro que hacíamos desde la creación y estamos trabajando en nuestra mente igual que en muchas de las profecías, desde adelante hacia atrás y desde atrás hacia adelante. Y nos paramos en el año 33, y nos paramos en el 5.800, que es el 2040, ¿verdad? En el 2040 vamos a llegar al 5.800. Nos quedan entre el 2040 y el 2033 7 años. ¿Será casualidad? Vamos de nuevo, porque en la mente es más difícil que en un pizarrón. 2000 años se cumplen de la partida del Señor, o de esa promesa, dice que después de 2 días el Señor les dará vida, el Espíritu de Dios, porque también esa profecía hace referencia que va a ser, está aparejado como ¿qué? Como la lluvia temprana y como la lluvia tardía. Está hablando de un acontecimiento espiritual después de 2 días. Entonces vamos de nuevo. Tenemos 33, 1033, 2033. Nos situamos ahí. Falta poquito, 10 años para el 2033, sí, estamos bien. Si lo contamos de atrás para acá, llegamos al 2040, 5.800. En el 2040 va a ser 5.800. ¿Estamos bien ahí? ¿Ahora sí? Entonces nos quedan de separación entre el 33 y el 40, 7 años. ¿Serán esos 7 años la última semana? ¿Serán esos 7 años los 7 años relatados de forma alegórica en el capítulo 11 de Apocalipsis? En el 33 nosotros, por fe, más o menos,
horas más, horas menos, minutos más, minutos menos, esperamos la venida del Espíritu de Dios, porque después de 2 días el Señor le va a dar vida a su pueblo, más vida de la que tiene, porque dice que Él da vida abundante. Y entonces, ¿cómo va a dar esa vida el Señor? El Señor, cuando descendió en el monte Sinaí a un pueblo preparado para estar ahí, ¿verdad? Un pueblo preparado, descendió el Señor en la lluvia que se denomina en la Escritura, cuando entregó su ley. Estaba todo el pueblo junto. En otro acontecimiento muy importante, todos venían a saber qué pasó, cómo murió Cristo, si era el Mesías. Vinieron todos a ver qué había pasado y estaban todos para celebrar la fiesta. ¿Y dónde estaban? En el templo estaban, no estaban en el lugar alto. Ahí se hizo la Pascua, pero ellos estaban en el templo. Y descendió el Espíritu de Dios y ahí pudieron ser ellos testigos. Los discípulos, testigos de todas las cosas grandes del Señor. Y anunciaron a sus hermanos que Jesús, como hace esa gran prédica el apóstol Pedro, que Jesús era el Mesías, que ese que habían matado era el Señor y el Rey de Reyes. Y hay un acontecimiento que el pueblo espera y el que el pueblo se va a juntar, el pueblo judío se va a juntar ¿para qué? Cuando se vuelva a hacer el templo, porque en la visión hay un templo. Cuando se vuelva a juntar el pueblo para hacer el templo, entonces va a pasar lo que dice, creo que es el mismo Oseas en el capítulo 14. A ver si eso no es. ¿Quién lo encuentra más rápido? No. Me parece que, a ver. Miren. Dice así, capítulo 14 de Oseas: conviértete, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Tomad con vosotros palabras y convertíos a Jehová y decid, quita toda iniquidad, acepta el bien y daremos becerros de nuestros labios. Entonces, acá parece que estaban dispuestos a sacrificar, ¿no? Parece que alguien les anuncia a través de los profetas que se conviertan, que por su pecado han caído, y entonces daremos becerro de nuestros labios. Estas ofrendas del nuevo pacto, porque van a entender entonces que no hace falta más sangre de animales. No hace más falta sangre de animales, hace falta obediencia. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender, para mí, forma de explicar estas cosas, es que ese acontecimiento que va a venir, la creación del templo, va a traer con esa creación del templo y con esa unión del pueblo, el Espíritu de Dios sobre su pueblo para que puedan ver. Y va a transcurrir esta semana difícil, semana de tribulación. ¿Y por qué lo decimos así? Porque vieron que decía en la profecía del capítulo 11 que a mitad de semana Satanás iba a ser suelto, iba a hacer guerra y los iba a vencer, ¿verdad? Así dice la profecía. Pero después el Señor manda un terremoto, 3 años y medio después, pelea el Señor, no pelean ellos. Y ahí se va acercando a las profecías que nos hablan acerca de las guerras. A mí no me gusta mucho hablar de las guerras, les soy sincero. No me gusta. Me gusta ir por el lado de lo bueno y de la luz. Las otras cosas yo sé que pasan. En el gobierno de paz hay paz, pero en el mundo no. ¿Qué hay? Plagas. Ahora vamos a llegar un poquito más a eso. Vamos a ver qué me falta como para explicar este momento. Podemos ir al capítulo 17 del libro de Apocalipsis y ver un detalle, porque nosotros tenemos un horizonte. Nuestra mente, nuestro corazón está puesto en aquel horizonte, en aquel lugar, en Cristo. Nosotros queremos ver su rostro, pero sabemos que tienen que pasar cosas antes. Entonces hay un horizonte más cercano, más próximo. Nosotros podemos decir que el Espíritu, la venida del Espíritu es
un horizonte más cercano, ¿verdad? Es más cercano a la venida del Señor. Es como, digamos, si hacemos en un camino, póngale una señalización, una rotonda o algo que nos marca que hasta ahí vamos a un punto del camino, pero falta todavía camino por recorrer. Capítulo 17 del libro de Apocalipsis nos muestra quién es la ramera, ¿verdad? Nos habla... ¿Conocen el capítulo? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a saltar directamente al capítulo 18 y vamos a leer el primer verso. Después de estas cosas, después que explica acerca de la ramera, de la bestia y muchas cosas más, dice, después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo, caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios, y guardia de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Vamos al primer pasaje. Dice que desciende un ángel teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada con su gloria, con su presencia. Ese ángel que desciende, si nosotros vamos a los Salmos, dice, Dios hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Ese ángel que desciende, que alumbra toda la tierra, ese es el Espíritu de Dios descendiendo y anunciando que Babilonia ya cayó. ¿Qué más dice un poquito más adelante? Dice, porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido y de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Ahí vemos entonces que el pueblo de Israel, y en ese momento, cuando descienda este ángel o este espíritu del Señor, porque en otro momento, en Malaquías dice, lo llama el ángel del pacto al Espíritu de Dios. Entonces, con esas referencias que nosotros entendemos así. Cuando esto suceda, antes de que esto suceda, obviamente por lo que el ángel dice, cae Babilonia. Entonces ahí tenemos otro horizonte próximo. Entonces tenemos una correlación de hechos que nos llevan a nosotros a entender que el Espíritu de Dios va a venir y le va a decir a su pueblo que vuelvan a su tierra, que viene la paz, que viene lo bueno, que no se queden en Babilonia, que no se queden en estos lugares donde fue su reinado siempre. Después dice, tornadle a dar como ella os ha dado, y pagadle el doble según sus obras. En el cáliz de que ella os dio a beber, dale a beber doblado. Cuando ella se ha glorificado y ha estado en deleites, tanto dadle tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada, reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Bueno, acá nosotros podemos ver entonces, y después sigue el relato y habla de cosas muy terribles que pasan. Bueno, ¿sabemos, no, de qué hablamos cuando hablamos de Babilonia o no? No todos a veces por ahí hablan de lo mismo. Babilonia, si vamos a lo que es espiritualmente, podemos decir, o nos enseñaban los hermanos más grandes, y acá si hay alguien que pasó por el catolicismo, lo siento, o si alguno tiene parientes, siempre nos enseñaron los hermanos que Babilonia era la iglesia católica. ¿Por qué? Porque se vistió de Babilonia, tomó todas sus fechas y todos sus dioses y los transformó y los vistió de cristianismo, ¿no? El 25 de diciembre, que es el momento en que ellos hacen el nacimiento de Jesús, es cuando en otro lugar del mundo, en Babilonia, que sería Irán, Irak, por ahí es Babilonia realmente,
Esta Babilonia de la que habla es una Babilonia espiritual, una Babilonia que trae esa doctrina, que trae esa forma de adorar a otro Dios, a otros dioses. Entonces habla de eso. Acá nos enseña que la ramera es la ciudad, no es la doctrina, no es la bestia, sino que es la ramera, que es la ciudad. Habla de que esa ciudad tiene que ser puesta a fuego. Pero bueno, quizás no tenga mucho que ver con el tema, pero sí hay que entender entonces que cuando este ángel descienda, el pueblo va a retornar, porque a la voz del Espíritu de Dios, cuando conozcan a Cristo, van a retornar a esa tierra porque ya se acerca el tiempo del gobierno de paz. Pero todavía tiene que pasar, que capaz que ahí sí hablamos de esta guerra que también han hablado seguramente, Zacarías, ¿no? Zacarías, a ver, acá. Zacarías del capítulo 14. Yo creo que esta siempre se lee, ¿verdad? Y ahí vamos a entender otra vez, y acá vamos a mirar cómo las cosas estas también vienen en retroceso, no vienen desde donde estamos parados nosotros. Dice, he aquí el día de Jehová viene y tus despojos serán, capítulo 14 de Zacarías, serán repartidos en medio de ti, porque yo reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y saqueadas serán las casas y forzadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas gentes como peleó el día de la batalla. Acá vemos cómo primero la ciudad cae en manos de estos pueblos que vienen a atacarla. En Apocalipsis decía que caían por la bestia, que vendría a ser más o menos la misma, porque es el mismo poder que siempre quiere destruir al pueblo santo. Después dice que el Señor peleará, y también en Apocalipsis dice que viene un terremoto, que no es gente armada que viene contra estas personas. Entonces también acá nos habla del mismo tiempo. Después de estos acontecimientos, comenzaría el gobierno de paz. Y el gobierno de paz es para eso, para poder gozarnos y para que se cumpla la promesa dada a Abraham, que le fue dada en Sara, de que ellos iban a vivir en paz, reposadamente. Lo vamos a volver a leer en el capítulo 1 del libro de Lucas. Hay más cosas para decir, creo que ya se hizo re largo y no sé si les ha servido, pero sí quiero que después podamos conversarlo mejor. Dice en Zacarías, ¿no? Bendito el Señor Dios de Israel, Lucas 1, versículo 67 es la profecía de Zacarías, dice, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y hecho redención a su pueblo y nos alzó un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordándose de su santo pacto, del juramento que juró a Abraham, nuestro padre, que nos había de dar, que sin temor, librado de nuestros enemigos, le sirvamos en santidad y en justicia delante de él todos los días nuestros. Eso es lo que se tiene que cumplir, y el gobierno de paz es para eso, para que puedan vivir y se pueda cumplir en esta tierra, en el pueblo, un tiempo previo de preparación para recibir al Señor, para que el pueblo esté apercibido. Y vamos a hacer algo más, solamente un dato más. El Señor vino, ¿verdad? Una vez descendió el Señor, y no estoy hablando de Jesús. Una vez descendió Dios con sus ángeles a dar la ley, ¿verdad? A un pueblo apercibido, a un pueblo que juntó y a un pueblo que preparó y santificó para la venida del Señor. ¿Por qué la venida del Señor? Porque dice Moisés de mí escribió, porque la ley refleja a Cristo. Cuando Cristo tenga que venir, primero va a juntar Dios a su pueblo y lo va a preparar y lo va a santificar. Ese es el propósito del gobierno de paz, que el pueblo pueda estar preparado. El Señor viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Esta no es. Viene a buscar un pueblo en santidad
Y para eso va a dar todo lo necesario. Y les va a hacer un lugar en su tierra, les va a dar tiempo de paz y les va a dar tiempo de refrigerio para que cuando el Señor venga, ellos estén preparados para recibirlo. Esa es lo que se llama la antesala del reino de Dios, del reino de Cristo. ¿Está bien? Digan. Volveríamos con ellos, dice Zacarías, ¿no? Dice, de la falda de un judío traerán 10 gentiles diciendo, iremos con vosotros porque sabemos que Dios está con vosotros. Sí, diga. Bueno, tiene que recuperar la tierra Israel, ¿verdad? Porque hoy, por ejemplo, en donde va el templo, ¿qué hay? Un monumento. Hay un monumento, el domo de la roca. Ese tiene que salir de ahí porque ahí va el templo. Entonces tiene que haber guerra porque no va a haber redención del pueblo sin sangre. Pero después Dios le va a hablar de paz a los pueblos. Porque todos esos que vienen a atacar Jerusalén en el tiempo de la venida del Espíritu, antes del gobierno de paz, todos ellos, los que queden de ellos van a subir a festejar la fiesta de las cabañas. Lean todo el capítulo 14 de Zacarías. Vienen a festejar la fiesta de las cabañas. ¿Por qué vienen a festejar la fiesta de las cabañas? Porque realmente se dio inicio nuevamente. Sabemos que inició todo este proceso con la creación del Estado de Israel, dando cumplimiento a la profecía de los huesos secos. Pero todavía falta la profecía de los 2 palos que se puedan unir. Por eso que hay mucho más que hablar de todo esto. Pero situados en el tiempo, desde que Israel entró a su nación, no va a pasar una generación sin que todo esto acontezca. ¿Sí? Sin que ellos puedan tener el Espíritu de Dios, conozcan al Cristo, vivan en paz. Después, a partir de ahora que nosotros estamos viviendo, ellos dicen esto, se acerca la hora de la redención del pueblo, nosotros también lo decimos. Porque quizás, no estoy seguro, pero yo tengo la impresión que estas guerras que comenzaron ya desde el 48 en adelante, la guerra de Yom Kippur, la guerra de los 6 días, el pueblo hebreo va recuperando tierra y quizás esta guerra nos lleve a recuperar ese lugar. ¿Por qué? Porque es de Judá, esa parte, y la tiene que recuperar. Y hay que poner, ese templo tiene que estar otra vez ahí. Y yo estimo que es para la lluvia tardía. Porque para eso es el templo. Para que Dios habite entre sus hijos. Entonces, cronológicamente, si lo podemos plantear de una manera, siempre tratando de... Para mí, las cosas de Dios son perfectas, pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado sobre todas esas cosas, entonces plantearlo de una manera un poquito más suave. En el 33, nosotros esperamos que en esa fecha, que primero venga el Espíritu de Dios, que pasen estos acontecimientos, esta tribulación que tiene que pasar el pueblo, que el Señor pelee por su pueblo como en el tiempo del Valle de la Decisión y que puedan entonces entrar al gobierno de paz, la antesala al reino de Cristo. Más o menos así es lo que he comprendido yo, que he comprendido de otros hermanos que fueron antes que yo. Eso es lo que yo les puedo decir. Si hay alguna otra pregunta o algo que quieran hacer, es ahora porque ya no quiero hablar más, pues me cansé de leerme y no veo nada. No sé si, capaz que no fue muy clara la exposición de la palabra, pero espero que les sirva. Sí. ¿Vos vas a ir contra Jerusalén? Sí. A mí me parece que nosotros regresamos con el pueblo. A mí me parece que nosotros regresamos con el pueblo. Porque hay una profecía que habla de los hijos de tu orfandad, hay una profecía que habla también sobre aquellos de los pueblos que se acercan para ministrar. Yo les daré lugar en mi casa. Entonces yo creo que la iglesia, como hemos aprendido de siempre, regresa con el pueblo al gobierno de paz. Y que los que van a subir son los que quedaron de los que fueron contra el pueblo. ¿Por qué? Porque justamente esta última guerra, estuvo la guerra de Yom Kippur, que fue en Yom Kippur. Y esta guerra comenzó en Cabañas.
Y por lo que dice algunos datos de las guerras, también es muy probable que esas últimas llegadas del enemigo a la tierra sea en fiesta de cabañas. Y entonces, no como pena, sino como corrección, el Señor a esos que quedaron los obliga a venir a celebrar las fiestas si quieren tener lluvia. Y yo creo que también ellos se convierten al Señor, porque dice que dan gloria a ellos. Entonces, ¿por qué? Porque los árabes también son gentiles y los árabes también pueden llegar a convertirse. Y otros pueblos que van a subir. Eso es lo bueno, de amar hasta el enemigo. Pero por ahora son enemigos. Eso es lo que yo puedo decir o lo que yo entiendo. Y yo lo entiendo no solo de mí mismo, sino que yo lo fundamento después de haber recibido esta palabra. No sé si hay alguna otra pregunta más. Sí, sí, sí. Sí, porque las solemnidades son eternas. Mientras que haya tiempo van a estar. Son perpetuas. O sea, mientras que transcurra el tiempo va a haber solemnidades. Para mí, para lo que yo entiendo y para lo que entendí siempre en la iglesia, que termina con esa gran batalla. ¿Por qué? Porque si no, no se cumpliría la escritura que dice que irán de mar a mar buscando palabra de Dios y no la van a encontrar. Vamos a la batalla. A mitad de la semana que hablamos que falta, una semana, entre el 33 y el 40, a mitad de la semana Satanás los vence. Pero después el Señor pelea por ellos y los libra. Se mareó. Pero no, pasan esas cosas. Yo igual entiendo. Y a veces los miro y me asustan. Porque... Ujú, ujú. A mí no me gusta mucho hablar de las guerras. Ustedes fíjense en esto. Si vos ves la guerra esta, por ejemplo, la que hablamos de Zacarías, que es como la del Valle de Josafat, y cuando vos ves la guerra de Armagedón pareciera ser la misma, si vos ves la guerra de Gog y Magog pareciera ser la misma, tienen dos desenlaces, hay que estudiar mucho más y hay que por ahí dedicarle mucho más tiempo a esas cosas. Yo tengo entendido, miren, el pueblo judío lo que dice, que una de esas guerras solo va a durar 9 minutos. Ellos dicen así, que hay una de esas guerras que solo va a durar 9 minutos. Yo lo que entiendo, sinceramente, es que la batalla donde ellos toman la ciudad es una guerra que se prolonga durante esos 3 años y medio. Es la misma guerra. Y puede ser la guerra, para mí es la guerra que relata Zacarías. Y que se prolonga durante ese tiempo, porque ellos toman la ciudad, aparentemente ganan la guerra, pero como no lo sacan, entiendo que la guerra continúa durante esos 3 años y medio. Claro, por eso yo entiendo que la guerra, el pueblo judío, el pueblo de Israel, a mitad de semana la pierde porque no batalla con armas, porque se cumplen los designios del Señor, así como el Señor se entregó para morir por nosotros. En ese momento, cuando ellos estén en Jesús, en Cristo, no van a alzar armas contra el otro pueblo que viene a atacarlos. Es mi opinión, personal igual. Y por eso caen, porque si vos te fijás ahora, hoy no cae el pueblo de Israel, mientras que se defienda. Porque la defensa del pueblo de Israel, igual que la nuestra, y en esto tenemos que ser claros, es espiritual y física. Hoy la guerra de Israel no es física solamente, es espiritual también. Porque si yo hago una cerca, ¿no?, para defenderme de los ladrones, y Dios no me protege, la cerca no sirve de nada. Entonces, por más que ellos pongan misiles para contrarrestar los otros misiles, obviamente esos misiles, también Dios está su mano sobre su pueblo. Y si vos mirás, por ejemplo, testimonios de personas que pelearon en la guerra de los 6 días, te vas a encontrar
con que aparecieron ángeles, con que pasaron cosas sobrenaturales, entonces ya no es carnal tampoco la guerra solamente. Entonces ahí es donde uno tiene que pensar, ¿el Estado de Israel es un Estado netamente carnal o Dios defiende su tierra? Nos tiene que llevar a la meditación esas cosas. ¿Yo por qué? Porque esto forma parte de la doctrina. El pueblo de Israel es el pueblo escogido. Y el pueblo de Israel cuando iba en el desierto, iba con Jesús. No lo conocían, pero Jesús iba con ellos. Dice que era la nube, que iba en el fuego y que era la piedra que bebían, porque la piedra espiritual era Cristo. Dice que fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea, no podemos nosotros decir que el pueblo de Israel no es un pueblo espiritual. No puede entrar en nuestra cabeza realmente esos pensamientos. Que no conozcan a Cristo, que no estén sellados con el Espíritu en el nuevo pacto, sí, eso estamos todos de acuerdo. Yo conozco un montón de gente, y ustedes mismos, con el conocimiento espiritual. Ustedes no son personas netamente carnales, porque son pueblo santo. Pero no están sellados con el Espíritu de Dios. Por eso que nos tiene que hacer meditar en cuánto nosotros conocemos y cuánta, por ejemplo, Jesús, ¿es el hombre que vino en carne o Jesús estaba antes ya de otras formas espirituales? También estaba y está ahora también de otras formas. Entonces, esas son las precauciones o la visión que nosotros tenemos que tener acerca del pueblo de Israel. Porque el Señor no lo desechó en ninguna de las maneras. Entonces, yo lo que he aprendido en la iglesia es esto. No sé si queda claro. Yo creo que a veces por ahí puede ser que uno haya visto otra cosa o que otra persona hable otra cosa. Diga. ¿Lo leo? Si alguien quiere aportar algo más a la charla, lo puede hacer, ¿eh? ¿Para qué tengo problemas con esta Biblia? Porque es... Acá está. 63. 63:11. Empero acordóse de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir de la mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en medio de él su Espíritu Santo? ¿Sigo? Es bastante contundente, ¿no? El verso. ¿Quién será el pastor? ¿Quién será el pastor? Sabemos que era Moisés que los pastoreó, pero ¿a quién hacía figura de Cristo? Y el Espíritu Santo creo que es el mismo. Por eso que hay cosas que nosotros... Por eso que hay pasajes que pueden decir una cosa, pero no son un concepto. Y por eso que la Escritura no se lee así, contundentemente sobre algo, sino se revisa con otra cosa y se contempla con otro renglón y con otro mandato y con un poco acá y un poco allá y se genera un concepto. Y después se puede hablar libremente. Porque no puede el Señor contradecirse. No sé si estamos hasta ahí, si quieren alguna otra pregunta, si tienen hambre, si les sirvió la charla, díganlo. Si hay algo que no entendieron o algo que les pareció innecesario, díganlo. Para saber, porque nosotros por ahí no estamos preparados muchas veces para este tipo de charla y entonces para la próxima se preparará uno mejor. ¿Damos por terminado ahí entonces? ¿Estamos? ¿Hasta acá? ¿Les doy un pasaje más? Solo un pasaje más, miren. Pero que porque este es re importante. Este es re importante. Entonces los voy a leer como algo que a mí me gusta mucho. El capítulo 4 del libro de Lucas nos cuenta algo. ¿Por qué? Por el propósito, porque el Señor Jesús vino a algo. Vino a instaurar el reino. Eso vino a hacer. Pero por amor de nosotros no lo hizo. Por cumplir el plan de Dios.